¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos nuevamente estar estudiando la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a hablar del estudio bíblico que venimos dando sobre el Espíritu Santo y la necesidad de nosotros conocer al Espíritu Santo. Al conocer, al Espíritu Santo de Dios, al Dios Espíritu Santo, a esa persona del Espíritu Santo, trae en nuestra vida la capacidad o la gracia o la fuerza para seguir a Dios, porque el Espíritu Santo nos conduce hacia Dios. De hecho, que el Paracletos, el que recibimos, el que Dios envía de lo alto hacia nuestras vidas en el momento de su partida y que pone en nuestros corazones, es justamente para guiarnos a toda verdad y recordarnos todas las promesas que el Señor nos hizo a través de la Escritura. Entonces yo creo que es un momento hermoso para poder estar estudiando la palabra de Dios, es un momento hermoso para poder también conocer al Espíritu Santo. El gran problema y el gran dilema es la ignorancia acerca de la persona del Espíritu Santo. Muchas veces se habla del Padre, muchos hablan de los atributos del Padre, el poderío del Dios viviente. Por otro lado, también hablan sobre la deidad de Jesucristo. Pero muy poco se conoce, muy poco en las iglesias se trata del Espíritu Santo de Dios. Normalmente la vida del Espíritu Santo de Dios en la iglesia es simplemente como si fuese una energía que viene sobre la gente, que produce alegría, que produce una explosión de, no sé, de cosas, de sentires y de situaciones que pasa en el corazón de la persona o en la vida de la persona que le produce que sea efusiva, ¿no? Para poder como explotar en algo, como expresar en algo de una manera externa. Y en realidad la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es Dios mismo, morando dentro de nuestros corazones, por eso que nos compró a precio de sangre, pero nos selló. El Espíritu Santo es el sello que nos distingue del mundo. El Espíritu Santo es el sello que nos distingue de un mundo de pecado. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos conocer el Espíritu Santo, sobrar, su forma de tratar con nuestras vidas, cómo nos lleva para que nosotros podamos, vivir una vida de victoria y no de una miseria espiritual, cambiar nuestros corazones, porque nuestra vida vivía una vida de pecado, pero cuando entramos en Cristo somos nueva criatura, porque la Biblia dice, el Señor nos habla en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí que son todas hechas nuevas. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios, el cual nos va a guiar a toda verdad, hace que se haga realidad esta nueva vida en el Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a tener un nuevo nacimiento, a nacer de nuevo, a nacer de lo alto, a nacer de Dios. Nosotros veníamos con una naturaleza caída, en la cual nos deleitamos dentro de esa naturaleza caída porque ignoramos, estábamos ajenos a la vida de Dios. Pero a partir del momento que el Señor llegó a nuestros corazones, que nos escogió a nosotros y nos dio, ¿no?, la salvación de nuestra vida, Él envió sobre nosotros el Espíritu Santo que recibimos en el primer momento que conocemos al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros éramos libres de ese pecado, de esa muerte, de ese flagelo del pecado, y nos dejaba libre, no podríamos resistir, podríamos decir, en un mundo de pecado, en un mundo que nos oprime, en un mundo que nos lleva justamente a ir en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, desde el momento que nosotros somos libres, que Dios transformó nuestras vidas, que llegó a nuestros corazones y cuando nos arrepentimos y nos lavó con la sangre del Cordero, por lo tanto, ese momento el Señor puso el Espíritu Santo, nos selló con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener, el argumento, las herramientas, las armas, para poder resistir en un mundo de pecado, porque es imposible que una persona pueda resistir, un cristiano pueda resistir sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay mucha duda cuando la persona, por ejemplo, sigue, en la misma vida, sigue tratando de la misma manera todas las cosas o vive de la misma manera todas las cosas que cuando estaba en el mundo. Eso significa que no ha nacido de nuevo, por lo tanto el Espíritu Santo no está morando en él, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos va a guiar a toda verdad.
siempre nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra y la verdad a la moral de Dios, como quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Por eso vamos a continuar en esta tarde, después de haber estado viendo lo que es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el sello en el Espíritu Santo, lo que es la zarra del Espíritu. Vamos a hablar un tema muy importante en la vida, digamos, del Espíritu Santo de Dios que nos da el Señor. Y vamos a hablar, del fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Yo quiero comenzar primeramente leyendo la palabra de Dios. Allí en el libro de Romanos, capítulo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense cómo habla Dios, ¿no? Dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hay un contraste en algo que encontramos también en Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante. Miren lo que dice el apóstol Pablo en este caso. Dice así, miren. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Termina diciendo en este verso 25 el apóstol Pablo. Hay un gran contraste. Yo quiero que me entienda porque es muy importante que nosotros los cristianos sepamos diferenciar en lo que andar en el Espíritu y andar en la carne. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Para que nosotros necesitamos comprender esto para mostrar signos claros, para mostrar evidencias claras de un nuevo nacimiento. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. El que no ha nacido de Dios practica el pecado. Por eso el apóstol Pablo hace referencia justamente a esto de andar en el Espíritu y andar en la carne. Por eso cuando hablaba en Romanos, les hablaba a la iglesia en Roma y le decía que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, o sea, las nuevas criaturas. Ya no hay condenación. O sea, ya no está la ira de Dios y el juicio de Dios sobre su vida, porque andan conforme al Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu, están, llenos, confortados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que le está refiriendo. Y hay un gran contraste presentado en la palabra de Dios, que es la carne y el Espíritu. En el capítulo, como te decía, de capítulo 5 de Gálatas, tanto como el Romano 8, son principalmente los que nos hablan de este gran contraste. Y no solamente son opuestos, sino que se oponen entre sí. Siempre hay una lucha entre la carne y el Espíritu. De hecho, que el Señor Jesucristo decía, cuando le hablaba de la oración, decían que el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Podríamos imaginar, para nosotros comprender bien la carne y el Espíritu, podríamos imaginarnos que el fruto del Espíritu sería un árbol nuevo que ha sido plantado en el momento de nuestra conversión, en el momento que llegamos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. El fruto de este árbol es producido por el Espíritu Santo que mora en nosotros y tiene, por decirlo así, 9 sabores, o sea, 9 frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templando. La mansedumbre también es conocida como dominio propio. Ahora, la carne, en cambio,
Es como una hierba o un monte que crece sola. Está allí, ahoga la buena planta y roba los nutrientes para que no crezca como queremos. La hierba tenemos que arrancarla de raíz. Esta hierba, ¿no? Uno la tiene que arrancar de raíz. Sabemos que si no, nosotros no la arrancamos de raíz y nos descuidamos, va a regresar, va a volver a aparecer. Siempre estará latente esta hierba para crecer, va a volver a querer aparecer nuevamente esta hierba mala en nuestra vida. Y nos damos cuenta también que es mucho más fácil arrancar la hierba cuando apenas está saliendo que cuando se ha hecho un grande y fuerte, o sea que ha producido, ya se ha hecho un árbol, podríamos decir. Por eso la escritura es muy clara y dice, por ejemplo, allí en Gálatas, en Colosenses capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, dice, hacer pues morir en vosotros lo terrenal, ¿sí? Él habla justamente de hacer morir. ¿Cómo hacemos morir algo? ¿Cómo hacemos morir una planta? Bueno, es no regarla. Al no regar la planta y no recibir el agua, lo que termina es secándose. O sea, para hacer morir lo terrenal, no hay que alimentarlo con cosas terrenales, y entonces lo terrenal se muere. O sea, si nosotros, digamos, a ver, comprendamos esto, si nosotros que estamos en el Señor, que se supone que hemos nacido de nuevo, seguimos participando de todas las cosas viejas de este mundo, nos llevarán a que nosotros volvamos, digamos, nunca podamos tener esa vida nueva porque siempre está esa hierba que nunca nosotros la cortamos. Por eso, y esto es una parte que la tenemos que hacer nosotros, por eso dice, hacer morir lo terrenal. Y es muy importante porque miren lo que dice, volvemos a Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No. O sea, hay algo que nosotros no debemos alimentar los deseos de la carne. Ahora, ¿cuál es el deseo? Porque dice que el deseo de la carne va contra el deseo del Espíritu. Entonces, ¿cuáles son los deseos de la carne? Y entonces nos encontramos que qué es lo que tenemos que nosotros hacer morir, qué es lo que no tenemos que regar. Bueno, acá nos encontramos y nos dice, manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, las iras, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dijo el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, yo necesito que hacer morir, no regar. O sea, para nosotros, es muy importante esto, no lo podemos hacer pasar por alto, amados. Nosotros debemos hacer morir lo terrenal. Y lo terrenal es, por ejemplo, el deseo de la droga, el deseo del alcohol, el deseo del engaño a la mujer, del engaño a la esposa. O sea, uno tiene que salir. Si nosotros vemos que somos muy propensos por ejemplo, a la pornografía, no entres en un lugar prohibido que te empiece a alimentar, porque nunca vas a hacer morir los deseos de la carne, siempre van a estar latentes. Ahora necesitamos crucificar esa carne para que no tome nuevamente protagonismo, porque siempre nos va a llevar a tomar, o sea, nos va a hacer tomar poco protagonismo, a esto me refiero, y vamos a volver otra vez a cometer los mismos pecados. No digamos errores, pecados. Tengamos las cosas como es su nombre, y el pecado. Ahora, la Biblia es muy clara cuando dice estas palabras, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en Gálatas también, lo que habló en Romanos 3:23, ¿no? Que estamos todos destituidos de la gloria de Dios, pero también habla y dice que la paga del pecado, que es muerte. Por lo tanto, nosotros debemos saber que lo que nos está hablando el Señor en esta tarde es que la paga del pecado, que si seguimos practicando esto que estamos leyendo, es justamente la muerte. El espíritu que mora en nosotros
En este estudio nos vamos a enfocar en hablar sobre el libro de los Gálatas. Y nos dice sobre el fruto del Espíritu. Cuando estamos sin Cristo, no había vida en nosotros. O sea, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por el Espíritu que hemos recibido, Dios nos dio el Espíritu Santo, que tenemos la vida. Por lo tanto, tenemos la capacidad que ha sido dada a nuestra vida para agradar a Dios por medio del Espíritu Santo que mora totalmente en nosotros. Esto tenemos que tenerlo muy, pero muy claro. Además de enseñarnos sobre los frutos del Espíritu, el capítulo 5 de Gálatas nos va a decir varias cosas sobre el Espíritu que ahora vamos a comenzar a mencionar, porque así nosotros, así como nombramos hacer morir los deseos pecaminosos, o sea, hacer morir lo terrenal, hay una parte que tenemos que entender que debemos avivar el fruto del Espíritu, o sea, tenemos que hacer morir lo terrenal, pero alimentar lo celestial. ¿Cómo alimenta lo celestial, pastor? ¿Cómo alimentamos esta parte? Bueno, a través de la lectura bíblica, a través de una vida de santidad, a través de la oración, a través de escudriñar la Escritura, de estar en su presencia, de congregarnos en la iglesia, de escuchar los mensajes, de dejarnos guiar, ¿no? Porque la palabra alimenta, la palabra nos guía. El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros nos lleva justamente a esto, y esto es alimentar el fruto del Espíritu para que podamos andar conforme a lo que Dios quiere. Por eso nos decía, si uno vuelve otra vez, dice, digo, pues andar en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Sí? Uno desea agradar a Dios. Para poder agradar a Dios, debe alimentar lo celestial, debe alimentar lo del cielo. El andar al Espíritu, ser guiado por el Espíritu, son dos verbos que tienen mucha relación entre sí. El Espíritu Santo marca el camino que debemos andar, y como hijos de Dios, en obediencia, debemos andar por este camino. No está, o sea, en nuestra parte cuestionar el camino, si sí o no, que el Espíritu, no, lo que Dios estableció en su palabra, nosotros debemos obedecerlo y cumplirlo para tener un mejor vivir. Esto significa alimentar también lo celestial, hacer morir lo terrenal y alimentar lo celestial. Si nosotros no alimentamos lo celestial, va a tomar nuevamente protagonismo lo terrenal y nos llevará otra vez a las tinieblas, nos llevará a que volvamos otra vez a cometer con avidez todo este tipo de pecado. Por eso nosotros necesitamos, el propósito del Espíritu Santo siempre será que andemos conforme a la voluntad de Dios, y Él nos ayudará a conocer su voluntad a través de su palabra, por lo que debe haber, digamos, la disposición nuestra de rendir nuestra voluntad y dejar que sea que Él, o sea, dejar que el Espíritu Santo sea el que tome el total control de nuestras vidas para poder alimentar lo celestial. El fruto del Espíritu. ¿Sí? En primer lugar, hacemos énfasis que no son los frutos del Espíritu, sino es el fruto del Espíritu. Si uno mira en Gálatas, miren lo que dice, ¿no? Más dice en el verso 22, más el fruto del Espíritu es. Eso es lo que dice la palabra de Dios, más el Espíritu, el fruto del Espíritu es. O sea, no habla en plural, sino en singular, habla del fruto del Espíritu, ya que hay una unidad en todas estas características mencionadas, los cuales el Espíritu Santo está produciendo en nosotros con el fin de que nosotros nos parezcamos a Cristo. Por eso vamos a tratar de hacerlo detenidamente, vamos a tratar de poder comprender lo que significa los 9 frutos del Espíritu que tiene que haber en nuestra vida. No es una opción, no es algo opcional, no es algo que tiene o no tiene que haber, perdón. Lo que Dios nos dice que tiene que estar estos frutos del Espíritu. Tiene que estar, sí o sí, nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal, alimentar lo celestial para que estos frutos del Espíritu puedan estar en nuestras vidas, siendo cada día más digamos, lleno nuestro corazón, nuestra vida de esos frutos del Espíritu. Y el primer lugar dice, más el fruto del Espíritu es amor.
podemos hablar. Y este amor de que habla es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones. Hemos conocido el amor porque Dios nos amó primero. Él nos amó primero. Y ahora podemos reflejar nosotros el amor hacia los otros. Y el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, así en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo he amado, que también os améis los unos a los otros. ¿Qué tiene este nuevo mandamiento? ¿Qué es lo que habla este mandamiento? Bueno, ya se había dicho antiguamente, amarás al Señor tu Dios, y también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo vemos en la palabra de Dios. Ahora, lo diferente es ahora, es que Cristo nos está diciendo que debemos amar como Él nos amó a nosotros. Ahí la cosa cambia. Como Él nos amó a nosotros mismos, como Él nos amó. Entonces, no significa que nosotros debemos amarnos como nosotros nos amamos a nosotros mismos, sino que debemos amarnos con el amor profundo de Dios, un amor incondicional, un amor sacrificial, un amor que realmente que hemos conocido de parte de Dios, que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. En primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire cómo habla justamente la palabra del Señor con respecto al el fruto del amor. El fruto del Espíritu, que es el amor. Ahora, este amor, por eso lo primero que aparece acá es el amor. Y la palabra amor en este texto, que es traducida de la palabra griega ágape, significa afecto o benevolencia, ¿no? Festín de amor. Miren lo que significa, porque el amor ágape es ese amor verdadero, el amor sacrificial que Dios pide, ¿no? Como hemos leído recién, ¿no? El amor, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Ese es el verdadero amor, ese amor sacrificial que el Señor nos pide, ese festín del amor. Ahora, según el diccionario bíblico Strong, se trata de una actitud sincera que busca el bienestar del prójimo por encima de los intereses personales. Qué hermoso es poder entender este fruto. Sí, el fruto del amor. Porque el Espíritu Santo, si mora en nosotros, siempre, amado, escucha bien por favor, siempre nos va a llevar a amar y no odiar. Vos cuando encontrás una persona que tiene rencor, que odia, que tiene deseos de venganza, eso significa que no está reinando digamos, lo celestial, sino lo terrenal. Porque nosotros terrenalmente somos muy propensos a guardar rencor, odios, a guardar en nuestros corazones cosas, venganzas y deseos a lo mejor hasta de que la persona le vaya mal o la muerte. Sin embargo, el Señor que derramó del Espíritu Santo en nuestra vida, que selló nuestra vida con el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, fíjate que automáticamente nos lleva a tener misericordia. Y justamente que esto es un amor sacrificial, es un amor que es amar más allá si me aman o no me aman. Esto es lo que significa. La palabra ágape, a diferencia de otras que también son traducidas como amor en el español, es un atributo comunicable de parte de Dios. Es algo que Dios es amor y ha derramado su amor a nosotros. Por lo tanto, por eso es un atributo comunicable de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de los atributos comunicables e incomunicables? O sea, hay atributos que, por ejemplo, la omnipotencia o la omnipresencia de Dios, nosotros no somos omnipotentes porque somos limitados, ni tampoco somos omniscientes de saberlo todo, ¿no? Omnipresente, no podemos estar en todo lugar al mismo tiempo como Dios está en toda parte del mundo, sí, en todo momento. Pero sí hay atributos comunicables, por ejemplo, en este caso, para no extendernos tanto, hablamos del amor. Y este es un atributo comunicable de Dios, por lo tanto, es una característica que nos hace esencialmente participantes de la naturaleza divina. Mirá qué hermoso que es esto, ¿eh? Porque el amor nos hace participantes de la naturaleza divina. Es decir, como hijo de Dios,
Es el amor divino que derivan de todo, donde van a derivar todos los demás frutos. Ahí vamos a ver verdaderamente. El amor es el que rodea todos los demás frutos. Si el primer fruto no está, no está ninguno. Si el primer fruto no está, no está ninguno. De hecho, que el atributo más grande de Dios y todos los atributos giran o están envueltos, podríamos decir, en el amor. Dios es amor. Esa palabra tiene que ver algo muy profundo, porque gracias a ese amor, ¿no? Por eso dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá nos encontramos con algo verdaderamente profundo que habla de ese amor sacrificial, de ese amor verdadero, de ese amor poderoso de parte de Dios. Por eso es algo que no es inentendible, podríamos decir. Muchas veces es ese amor verdadero, ese amor sacrificial, ese amor que Dios dio, el Señor, nuestro Dios, cuando envió a su Hijo en la cruz, para a nosotros declararnos santos o declararnos justos y tomar el lugar que nos correspondía a nosotros, declarándolo a su propio Hijo culpable, condenándolo a la muerte en la cual nos correspondía a nosotros. Mirá qué hermoso es el amor. El segundo, podríamos hablar dentro, o sea, el fruto del amor es el esencial. El segundo habla del gozo. Y esta palabra gozo es más que un sentimiento. La palabra, cuando está hablando este fruto, es más que un sentimiento, es una actitud de confianza suprema y alegría, o sea, basada completamente, no sé cómo explicarte, pero es basada completamente en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Basada completamente en la fidelidad de Dios, en lo que es Él, en su benevolencia, en su cuidado, es meditar en la persona de Dios, en lo que Dios ofrece a nosotros como creyentes, la seguridad de Dios que siempre tiene todo bajo control, que tiene el control de nuestras vidas, el control de todas las cosas que pueda nosotros estar viviendo. Uno habla no de que en el medio, digamos, de la tribulación uno siente el gozo de saber y de entender. Por eso el Espíritu Santo es muy importante conocer. El gran problema de la iglesia cristiana en este tiempo, no conocer el Espíritu Santo y creer que el Espíritu Santo es empezar a los gritos y hablar unas lenguas y gritar, caer y hacer una payasada bárbara. Y en realidad va mucho más profundo que esto, no es algo terrenal, algo un sentimiento, un movimiento terrenal. Es de la profundidad de Dios, es algo que el Señor puso en nuestra vida para que nosotros podamos seguir adelante en un mundo que siempre nos va a oprimir y que va a ir en contra de nuestra vida. Entonces, nos muestra, digamos, que Dios sigue allí en el medio de toda esa adversidad teniendo el control de todo. Por eso el verdadero cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo, tiene el gozo de que sin importarle las circunstancias siempre tiene suficientes motivos para estar agradecido y mantenerse gozoso delante de Dios. No está renegando que siempre a mí, viste cuando se empieza que siempre a mí, porque Dios se olvida de mí, todo esto, no están entendiendo, no están comprendiendo que Dios está en control y que por ahí está tratando nuestras vidas, está moldeando nuestros corazones para que podamos parecernos a Él. Y esto es lo que es importante que nosotros podamos entender y comprender justamente. Porque verdaderamente es muy importante que nosotros podamos entender, es muy importante el gozo de este fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa gozo del Espíritu Santo? ¿Qué significa gozo del Espíritu Santo? Cuando una persona siente una satisfacción interna, no externa, no es algo externamente, es interno, es de lo profundo de nuestro ser. Tiene el gozo de saber de que Dios está en control de todo, lo cual está presente aún en el momento de grandes penas. Se puede decir que la persona está gozosa. Pero el gozo no aparece en el nacimiento, sino es un fruto otorgado por el Espíritu Santo para quienes les han abierto la puerta de sus corazones aceptando a Cristo. Este gozo no lo puede, como el mundo no conoce al Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce, no puede tener el gozo, no entiende cómo nosotros en el medio de todas las adversidades, a vida y por haber y todo lo que nosotros estamos pasando, vos, yo, todo lo que estamos pasando, tenemos gozo de saber que Dios está.
el mundo no puede comprender. Por eso, de seguro que te deben decir a vos, ¿qué tenés sangre de pato? Con todo lo que está pasando, vos seguís gozoso. Es como cuando, por ejemplo, Job estaba en ese momento de adversidad y entonces la propia esposa le dice, maldice a Dios, a tu Dios y muérete. No dice a mi Dios, a nuestro Dios. Maldice a tu Dios y muérete, porque no comprendía cómo este hombre, a pesar de todo esto, tenía la seguridad de que Dios estaba tratando con él. Y esto es algo que realmente nosotros debemos entender. Por eso que el gozo de los frutos significa aquel sentimiento de plenitud, de la llenura y la gracia de servirle a Dios, de estar delante de Dios. El deseo de estar bien, de sentirse honrado según, digamos, la obra, como Dios va obrando a pesar de las circunstancias. Incluye también de que entendamos nosotros a través de Dios, a través del Espíritu Santo y de este fruto, ¿no? De saber que muchas veces vamos a sufrir, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero más allá de toda esa aflicción, confiamos plenamente de que Cristo ha vencido el mundo. Esto es el gozo que Dios nos da. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el gozo y la felicidad? Porque siempre hay un poco de confusión justamente con esto, ¿no? El hecho de no saber diferenciar entre el gozo y la felicidad. La felicidad es un sentimiento que está condicionado a lo subjetivo, ¿sí? Y que no se encuentra atado a lo que está bien a los ojos de Dios. Por esa razón, hay personas que hacen malas obras, engañan a otros y se llevan, se dejan, para decir una palabra, a ver cómo te explico, se dejan llevar por el pecado. Se dejan llevar por el pecado, lo que le proporciona una felicidad temporal. ¿Viste esa persona? Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. La persona que no está llena del Espíritu tiene un remordimiento. Hace una cosa mala y automáticamente, después de hacer lo malo, se siente la persona más sucia del mundo. Y dice, Señor, no lo voy a volver a hacer más, me estoy arrepentido, no vuelvo a hacer más, pero en cuanto puede, lo vuelve a hacer. Pero arrepentimiento es totalmente todo lo contrario, porque arrepentirse es no volver a caer en lo mismo. Entonces, hay una diferencia entre el gozo de Dios y la felicidad que produce las cosas terrenales. Por eso necesariamente nosotros debemos crucificar nuestra carne con todas sus pasiones y deseos. Y ahí vamos a entender lo que significa el gozo que Dios produce en nuestra vida. Gozo de salvación. Porque no hay tristeza en nuestro corazón, sino alegría. Hay gozo y no alegría terrenal, sino un gozo celestial de saber que estamos honrando al Señor y que todo lo que nosotros pasamos, más allá de todas las cosas que vivamos, tenemos la seguridad de que un día nos encontraremos con Él y nos dirá, bienaventurados, ¿no? Nos dirá que pasemos a ese descanso delante de su presencia para gozarnos por la eternidad. Hay un gozo, hay una esperanza verdadera, no es esa alegría temporal. Sin embargo, el gozo no puede estar atado a nuestros deseos carnales. O sea, el deseo de la felicidad es un sentimiento que está condicionado a algo que está sucediendo y no se encuentra atado a ninguna, digamos, a ninguna de las cosas de Dios, a ninguna de lo que Dios produce. Sin embargo, el gozo sí. El gozo no está atado a los deseos carnales, sí está atado a la voluntad de Dios. Y más bien es una sensación interna, espiritual, emocional, mental, a lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Que estar repletos, o sea, nos muestra estar saturados, llenos del Espíritu Santo que produce el gozo, y estamos gozosos esperando lo bueno del Altísimo, de saber que todo tiene un tiempo de vencimiento, toda esa lucha, todo lo que pasamos tiene un tiempo de vencimiento y que se va a terminar. Por eso, qué importante, miren qué importante es esto, ¿no? El gozo no tiene nada que ver con alegría temporal, porque no es una sensación digamos, de alegría momentánea.
es una sensación permanente, es algo que siempre nos lleva y nos conserva el Espíritu Santo de poder estar con ese gozo en nuestro corazón, más allá de todas las cosas que, como te digo, que uno pueda llegar a estar pasando. Es algo, ahora, ¿cómo se manifiesta la alegría en el ser humano? ¿Cómo se manifiesta la alegría en el ser humano? Es muy importante que nosotros podamos entender. Una persona puede manifestar su alegría a través de sus fracciones, como una sonrisa, con un sentimiento de plenitud en el momento, pero también mediante obra. Pero cuando estamos alegres, nos atrevemos a olvidarnos de lo malo, por más fuerte que parezca. Estamos alegres, nos olvidamos, hay un sentimiento, ¿no?, de que nos hace por ahí olvidar. Y como consecuencia, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la paz, le trae paz. Por eso es algo que va mucho más allá de esa paz terrenal, de esa tranquilidad terrenal, sino es una paz interna. Por eso produce ese gozo, produce una paz interna dentro del corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Miren esta palabra, porque esta paz es algo que viene producido de parte del Señor. Es la paz únicamente dada de Dios a través del Espíritu Santo. Es algo realmente maravilloso, porque fíjense en que habla del gozo, ¿no? Habla del gozo que trae Dios. Pero luego hay una coma allí y aparece la paz. La paz va pegada al gozo, o sea, nosotros vamos pegados al amor. El amor es el que, digamos, es la esencia de todos los frutos, ¿no? De todo el fruto, podríamos decir. Pero pegado al gozo está la paz. Por eso yo te venía diciendo con respecto al gozo, que no, o sea, no es algo atado a las circunstancias que nosotros estamos viviendo, sino que es, digamos, lo que produce la tranquilidad de que Dios está en tema. Ahora, ese gozo que trae como consecuencia una paz, por eso dice paz, dice amor, gozo y paz. ¿No? Aparece en tercera instancia la paz. Y esta paz es únicamente dada de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Me vas comprendiendo? ¿Por qué importante, no? ¿De qué importante que van estos frutos tan entrelazados uno con otro? O este fruto está entrelazado uno con otro. No pueden estar separados. Nosotros tenemos gozo y ese gozo produce paz en nuestros corazones. Y viene es dada a través del Espíritu Santo. Una paz que está basada en la fidelidad de su amor y cuidado, tal como nos expresa el apóstol Pablo, por ejemplo, en Filipenses 4:7. Fíjense cómo dice Filipenses 4:7. Esto lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es lo que Dios nos da. Nos da el amor para amar por sobre todas las cosas, más allá de si me aman o no me aman. Me da el gozo de estar seguro que más allá de toda la circunstancia que esté viviendo, tengo digamos, la seguridad de que Dios me está guardando, cuidando, y eso produce un gozo en mi corazón, no por las circunstancias externas, de que si hoy tengo, viste, cuando una persona tiene dinero, tiene de comer, o está viviendo un tiempo de vacaciones, qué sé yo qué decirte, está con una felicidad. Bueno, el gozo es, aunque tengas que hacer tus vacaciones en la pelota de lona de tu casa, aunque falte el producto del olivo y los labrados no ven mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, dijo Habacuc, con todo eso yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. O sea, ese es lo que produce el gozo. Ahora, ese gozo, como consecuencia, trae la paz de Dios. Y la paz es la seguridad de que Dios está en control y van todo tan enlazado que parece que se mezclara todo, pero va todo tan enlazado que nos expresa esta palabra. Una paz
que es producto de una contemplación constante de nuestra circunstancia desde la perspectiva de Dios, no de la perspectiva humana. Nosotros miramos a través de los ojos de Dios y este fruto va a producir paz a nuestras vidas de saber que Dios está tomando el control de todas las cosas. Fíjense en que la Biblia continuamente siempre está hablando de no amedrentarnos, de estar seguro, de estar confiado, de saber que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, para que tengamos paz. Por eso, fíjense y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, decía Pablo a los filipenses, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. Esa paz que produce en el corazón la tranquilidad de saber que Dios está en control de todas las cosas. Estas son una de las tantas promesas dadas por tu Dios y mi Dios, por ese Dios tan glorioso y tan poderoso que llena nuestros corazones y nuestras vidas. Qué maravilloso es saber los frutos del Espíritu. Qué hermoso es poder comprender y conocer el Espíritu Santo de Dios. Porque al conocer el Espíritu Santo de Dios, nosotros sabemos que es el mismo Dios obrando, ya no externamente de afuera, sino internamente, en lo profundo de nuestro corazón, para ir quitando todo lo malo, todos los deseos de la carne, ¿sí? Para transformarnos en los deseos espirituales de glorificar el nombre de Dios. Y ahí está la diferencia, amados. Ahí está la diferencia en una vida que desea agradar a Dios, que desea glorificar el nombre de Dios, que desea agradar a Dios en todo lo que hace, en todo lo que piensa, en todo lo que vive. Cuando hay una persona que duda de todo esto, es porque todavía no ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo no, en el Espíritu Santo no hay duda. El Espíritu Santo que reina en una persona que ha nacido de nuevo le da a la persona para ser cuidadosa con lo que habla, con quién se junta. No, porque si hay algo que nosotros tenemos que entender es que el Espíritu Santo de Dios Él nos produce estos frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Siempre nos llevará a poder glorificar su nombre, exaltar su nombre. Fíjense en que la misma palabra de Dios nos habla de la necesidad nosotros que tenemos de relacionarnos con las personas. Y para relacionarnos con las personas yo tengo que tener estos frutos. Porque sin estos frutos jamás yo me puedo relacionar con la persona, porque yo debo amar de una manera que como ama el Señor Jesucristo, porque por ahí la persona que yo me esté relacionando está mal y hasta hizo algún daño a mi vida y no está obrando bien en mi corazón, en mi vida. Por lo tanto, yo debo amarla. Debo tener el gozo de que ese amor va a producir gozo de saber de que Dios también está en control y me va a traer paz para con esa persona. Por eso tienen que ir entrelazados. Por eso nosotros podemos hablar que todos estos 9 dones, o el don, ¿no? Como quieras decirle, que está basado en el amor, están entrelazados el uno con el otro. No puede haber uno sí y uno no. Y esto no es opcional, lo debemos tener. Todos tenemos que tener este fruto del Espíritu, estos frutos del Espíritu. Porque necesariamente, para poder seguir en un mundo pecaminoso, relacionándolo con personas que son pecaminosas, nosotros debemos tener los frutos del Espíritu para poder nosotros seguir adelante. Por eso decía que debemos hacer morir lo terrenal, no satisfacamos los deseos de la carne, porque van contra el Espíritu. Y esto es tan importante que nosotros podamos conocer. Amados, por tiempo no voy a seguir con los frutos del Espíritu por este día. Vamos a continuar la semana que viene, porque va a llevar tiempo. Y yo quiero expresarlo, no quiero pasarlo por encima el tema del fruto del Espíritu, porque yo podría haberlo dado rápidamente, lo leo, lo explico y nada más, pero me gusta que podamos nosotros comprender qué obra y cómo obra el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Entonces el martes que viene continuamos con los frutos del Espíritu, con el fruto del Espíritu. Continuamos con el fruto del Espíritu y vamos a seguir
escudriñando, vamos a seguir mirando, vamos a seguir hablando. Fíjense que el Señor nos permitió en esta tarde poder entonces entender lo que significa hacer morir lo terrenal y alimentar lo celestial, ¿no? Entonces, vimos el amor, el gozo, la paz. Nos va a quedar la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todos estos temas los vamos a ir tocando en profundidad para nosotros poder comprender en profundidad cómo es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Oramos al Señor. Amado Padre, te damos gloria en esta tarde y te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia, por habernos dado esta oportunidad de estar estudiando al Espíritu Santo de Dios, de poder aprender, Señor, la doctrina del Espíritu Santo de Dios, que nos llevará a conocer la vida del Espíritu Santo de Dios, porque hay mucha gente, mi Dios, que en este tiempo no tiene vida espiritual. Su vida espiritual simplemente son emociones, simplemente son alaridos, son gritos, son cosas que externan, pero no hay una nueva vida en él, no está mostrando verdadero fruto del Espíritu. Siguen teniendo odio, rencor y se siguen llegando a su vida cosas, o siguen transmitiendo en su vida cosas o teniendo en su vida cosas que no son agradables a ti, Señor. Por eso nos tomaremos el tiempo para ir explicando cada uno de estos dones del Espíritu Santo para que nosotros podamos ponerlo por obra en nuestros corazones. Yo te agradezco en esta tarde por habernos dado la gran oportunidad de estar estudiando tu palabra una vez más. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. El martes que viene continuamos, pero quiero que vayas leyendo. Tómate el tiempo para leer todo el contexto de lo que habla el libro de Gálatas. Es pero muy profundo el libro de Gálatas. Es un libro que realmente es riquísimo para conocer lo que es la vida del Espíritu, para conocer verdaderamente la vida del Espíritu. Lo mismo que lo hecho de los apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es verdaderamente riquísimo y maravilloso y de alimento a nuestra vida para conocer verdaderamente la vida en el Espíritu, cómo el Espíritu Santo acompañó esa iglesia primitiva. Nos vamos a encontrar con maravillosas promesas de Dios, con maravillosas palabras de Dios que alimentarán nuestro ser. Que el Señor te bendiga, paz de Dios. El día martes estamos nuevamente 19 horas compartiendo la palabra de nuestro Dios. Paz de Dios.